estábamos hablando de las alergias, de la incidencia y de particularmente por qué hay ciertas personas que sí reaccionan alérgicamente a alguna gente y otras que no. Usted me decía que puede ser un factor importante algo genético. ¿Qué ocurre, doctor, cuando una alergia no es bien tratada? Bueno, por suerte la alergia, si bien es frecuente, es bastante frecuente y produce síntomas muy incómodos, rara vez se complica. La verdad es que en general el adecuado tratamiento produce una mejoría de los síntomas y la persona puede mantenerse más o menos bien. Pero la principal complicación, el principal desenlace inapropiado que puede tener una alergia no tratada son las sobreinfecciones. Cuando nosotros tenemos una alergia, uno es mucho más susceptible a infecciones respiratorias, y sean virales o bacterianas, y por lo tanto una persona alérgica está más propensa a desarrollar otitis, sinusitis, bronquitis o cuadros relacionados. Y secundariamente a eso, ir asociando a su inflamación alérgica una infección que ya va a requerir un tratamiento antibiótico. Doctor, ¿puede alguien convertirse en un alérgico si no lo ha sido durante buena parte de su vida, de repente empezar a tener los síntomas? ¿Es eso posible? Es una pregunta que nos hacen muy a menudo los pacientes, porque la gente dice, bueno, yo nunca he sido en realidad alérgico, ¿cómo voy a ser ahora que ya soy grande? Porque normalmente la alergia se relaciona, o uno la relaciona con los niños o los adolescentes. La verdad es que, como conversábamos recién, esta predisposición genética que uno tiene va a desarrollar síntomas cuando uno se exponga a lo que nos produce alergia. Y esa exposición puede producirse durante la vida o en un momento particular de la vida y gatillar esta enfermedad en cualquier momento de la vida, siendo adulto, siendo incluso adulto mayor, digamos, y por lo tanto la edad no es un factor para dudar del diagnóstico. Doctor, ¿qué adelantos ha habido en materia farmacológica? Yo recuerdo cuando chica siempre uno escuchaba que los antialérgicos generaban mucho sueño, y muchos de los pacientes que padecían estos fenómenos decían, mire, yo prefiero aguantarme el catarro, el estornudo, porque si tomo los antialérgicos me voy a andar quedando dormido sentado. ¿Qué ha pasado con la industria de la farmacología, los adelantos en materia del control de la alergia hoy día en el 2013? Bueno, la verdad es que en general uno de los grandes adelantos, más que el tema de los antihistamínicos, ha sido el uso de corticoides nasales. Partiendo por el tema de los comprimidos, de las pastillas para la alergia, efectivamente todavía queda esa idea de que el tratarse de la alergia puede producir sueño. Eso es efectivo hasta cierto punto para los que se denominan antihistamínicos de primera línea o de primera generación, dentro de los cuales el más conocido es la clorfenamina. Correcto. Es una herramienta terapéutica muy importante, por eso los antigripales tienen clorfenamina, porque es muy rápida de efecto, hace un efecto muy rápido, es muy buena como antihistamínico, pero tiene estos efectos de sedación porque llega al cerebro y produce algún grado de somnolencia. Ahora, tienen ese rol, digamos, en el cuadro agudo. Para todos los otros cuadros de mantención del tratamiento de la alergia existen los antihistamínicos de segunda generación, que ya son bastante más, digamos, menos novedosos que lo actual, pero existen. Está la loratadina, la desloratadina, cetiricina, levocetiricina y muchos otros más, que la verdad es que no tienen problemas de somnolencia, por lo tanto uno puede eventualmente tratarse adecuadamente la alergia sin tener estos problemas. Dicho sea de paso, perdón, el avance, digamos, probablemente más importante de la pregunta en relación a la industria farmacéutica tiene que ver con el uso de los corticoides inhalados nasales. Eso sí cambió un poco la historia natural de los pacientes alérgicos, porque en los últimos 20 o 25 años ha aparecido, un poco extrapolando lo que se hace, ¿no es cierto?, con los pacientes asmáticos que usaban inhaladores bronquiales, el uso de inhaladores nasales de corticoides. ¿Qué son estos puff? Exactamente. Los corticoides inhalados nasales, que muchas veces la gente no los conoce tanto, son la herramienta fundamental del tratamiento de la alergia. De hecho, probablemente como monoterapia, como tratamiento único, el más efectivo, porque controla muy bien la congestión nasal, la obstrucción nasal, la rinorrea, la mucosidad nasal. Y son medicamentos bastante... Los corticoides tienen mala fama, tienen como mala publicidad, y la verdad es que estos corticoides inhalados no se absorben a la sangre y por lo tanto sí son posibles de utilizar en niños y son posibles de utilizar por tiempos prolongados. Un paciente que es alérgico, que no se controla adecuadamente con antihistamínicos, deberá además controlarse con corticoides inhalados nasales. ¿Generan dependencia, doctor? Vale decir que esa persona que está utilizando este tipo de corticoide directo, por ejemplo, con los puff, ¿va a llegar un momento en el que va a tener que depender siempre de eso? Yo siempre, cuando preguntan los pacientes esta pregunta, yo lo tomaría un poco distinto. Es como pensar en un hipertenso. Si una persona hipertensa tiene la presión alta, si toma su medicamento la mantiene a raya. No es que sea dependiente, sino que requiere ese medicamento para estar más adecuadamente controlado. En el caso de la alergia también, porque la alergia es una reacción
más histérica, una reacción exagerada del sistema inmunológico que requiere una modulación. Y en ese contexto están tanto los antihistamínicos como los corticoides inhalados nasal. Por lo tanto, si uno los necesita usar, debiera usarlos por el tiempo que sea necesario, y si estos son tiempos prolongados, no hay ningún problema porque ambos medicamentos son extremadamente seguros de utilizar. O sea, si entiendo bien, lo que uno hace, o lo que ustedes los doctores hacen, no es controlar la alergia propiamente tal, sino que la reacción del cuerpo frente a esta. Claro, no es que uno no le tenga o deje de ser alérgico a. ¿Entendí bien? Exactamente. El tratamiento de la alergia básicamente tiene 3 patitas. Una es la evitación de la exposición al alergeno. Sí. O sea, si a uno le cae mal, ¿no es cierto?, una persona, polvo, mejor no verla. Okay. Esa es la primera forma. La segunda son los fármacos, los medicamentos. Y la tercera, que pondría un poco relacionada con lo que tú me preguntas, se denominan inmunoterapias, que son las vacunas para la alergia. La vacuna para la alergia, considerando el mismo ejemplo, es que si a uno le cae mal a una persona, mejor no verla, pero si uno la tiene que ver todos los días, un poquitito, un rato, en el trabajo, por ejemplo, el jefe, por ejemplo, no me quiero meter en problemas ahí, pero un ratito, todos los días, al final le termina cayendo bien a esa persona y la tolera, la aguanta y puede vivir con ella. Esto es lo mismo que hace la inmunoterapia. Se dan concentraciones, por ejemplo, en el caso de las alergias primaverales, pequeñas concentraciones de pólenes a la persona hasta que la persona ya no reacciona a ese elemento del ambiente. Se produce una tolerancia. Este es un tratamiento que sí sería más terapéutico o de tratamiento, porque ahí sí uno está eliminando esta reacción del organismo exagerada al ambiente. Ajá. ¿Y esas vacunas se ponen cuánto tiempo antes? Y ahí en el fondo era mi última pregunta. Cuando uno ya sabe que tiene una reacción alérgica, que en esta época del año se agudiza mucho más, uno debiera empezar a hacerse cargo de ese fenómeno que va a venir. ¿Cuánto tiempo antes? Exactamente. En el caso de bueno, hay que recordar que hay alergias que no son primaverales. Estas son las más famosas, las más conocidas, las que lo hacen a uno venir, digamos, a la televisión. Pero hay alergias, por ejemplo, como la alergia del polvo, de los hongos, que están de los gatos, la caspa de animales, por ejemplo, que están todo el año. Por lo tanto, esas se tienen que tratar de enero a enero, digamos. En el caso de las alergias primaverales que tienen brotes muy particulares, por ejemplo, el plátano oriental casi un solo mes del año, los pastos hasta enero o febrero y así, debieran tratarse idealmente previo al inicio de la polinización. O sea, estamos hablando que ya estamos un poco tarde para la entrevista, deberíamos habernos visto en agosto, digamos, porque de esa manera la gente sabe cuando es alérgica o tiene sospecha de que debe partir antes y de esa manera controla mejor los síntomas alérgicos. El tratamiento, como decíamos, con antihistamínicos o corticoides inhalados nasales. El tema de las vacunas es un tema que es bien circunscrito. No estamos diciendo que las vacunas para la alergia y la inmunoterapia sean para todos los pacientes, porque son tratamientos relativamente caros, son largos. ¿Qué paciente es candidato a la vacuna, doctor? Por lo general, uno busca pacientes que tengan alergias muy específicas, o sea, que reaccionen a una cosa particular, por ejemplo, porque las vacunas son específicas. Uno puede hacer vacuna para el polvo, vacuna para este polen, para este otro. Aunque se pueden mezclar, digamos, pero obviamente es un paciente más complejo. Y el otro son los pacientes que o no responden bien al tratamiento farmacológico o que tienen alguna, digamos, no son adherentes a usar fármacos habitualmente y prefieren una terapia más definitiva. Perfecto. Doctora Olavarría, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN a conversar de este tema que estamos seguros va a ser de gran utilidad para todos los que son alérgicos, particularmente en esta época del año. Que tenga un muy buen día. Que le vaya bien. Gracias, doctor.